Ya listo, bienvenidos y bienvenidas a esta semana número 2 del módulo 5, procesos industriales. El día de hoy pues vamos a aprender a utilizar unas herramientas súper importantes dentro del proceso o de los procesos industriales. Vamos a empezar por desarrollar el concepto de diagramas. ¿Qué es un diagrama? Pues bueno, es un resumen o una forma de resumir información, pero utilizando simbología. Van a ver qué interesante si es que antes no lo han conocido. Este mecanismo o herramienta permite interpretar información de una forma más simple y visual que si estuviéramos tal vez leyendo una prosa, una redacción amplia de cómo se lleva a cabo un proceso. Hay diferentes tipos de diagramas. Están los diagramas de procesos, los procesos productivos, de procesos de operación, flujo de procesos, de flujo o flujogramas y los BIM manuales. Hoy vamos a conocerlos todos. El primero, diagramas para procesos productivos. Son representaciones gráficas. Hago la salvedad. Todos los diagramas que vamos a ver son representaciones gráficas. ¿Okay? Este particularmente muestra paso a paso cómo se transforma un producto. Prácticamente la manera en que vamos a diferenciar cada uno de los diagramas que vamos a conocer es en qué momento se pueden usar o para qué se pueden usar, pero la esencia de todos es la misma, es decir, todos usan simbologías, todos muestran el paso a paso de un proceso. Repito, solamente se diferencia dónde o cómo podría aplicarlo dependiendo del enfoque o de lo que me interesa describir. Este entonces se enfoca en cómo se transforma un producto, desde materia prima hasta el producto final. Utiliza símbolos para, digamos, mostrar lo que son operaciones, inspecciones, transportes, almacenamientos. Y así se puede visualizar el flujo del proceso de una forma ordenada y comprensible. Ahora, ¿para qué sirven? De forma un poco más detallada. Bueno, para entender el proceso completo y cómo se relacionan sus etapas, para identificar fallas, desperdicios o cuellos de botella, para mejorar la eficiencia y la productividad, para estandarizar procesos, que obviamente en industria médica esto es esencial, para cumplir requisitos de calidad y de normativas, para capacitar al personal de una forma más clara y visual. Así que en la industria médica este tipo de diagramas es clave porque ayudan a asegurar la trazabilidad, la seguridad del producto y el control de calidad. 5 razones por las que los diagramas son indispensables en la industria. Bueno, la primera razón, permiten entender el flujo real del proceso, ya que van a mostrar qué se hace, en qué orden se hace, dónde hay inspecciones, transportes o esperas. También son la base para la mejora continua en la industria, especialmente la médica. Los diagramas permiten detectar pasos innecesarios, reducir tiempos muertos y minimizar riesgos y errores. La tercera razón, aseguran la calidad y el cumplimiento normativo. En procesos industriales regulados, como es el caso de industria médica, cada paso debe estar definido. Aquí nada puede ser al azar o al batazo, como decimos. Cada inspección debe quedar clara y la trazabilidad depende del proceso que está documentado. La cuarta razón, facilitan la capacitación del personal, bien sea operario, técnico o inspector. De esta manera, las personas aprenden más rápido, entienden el impacto que tienen sus tareas en el producto final y esto obviamente va a reducir el error humano y los reprocesos. Por último, la quinta razón son la base para otros documentos industriales. A partir de un diagrama, por ejemplo, se pueden crear procedimientos operativos estándar, instrucciones de trabajo, planes de control y análisis de riesgo. ¿Cómo se relacionan los diagramas de procesos con los procesos industriales, que es el enfoque de este módulo? Bueno, los diagramas de procesos son la representación visual de los procesos industriales.
industriales. En pocas palabras, no se puede gestionar, mejorar ni controlar un proceso industrial si éste no está primero diagramado. Muy importante. Los procesos industriales se ejecutan, los diagramas de procesos muestran y explican cómo se ejecutan. Entonces, en otras palabras, el proceso industrial es lo que ocurre en la planta. El diagrama de proceso es cómo se documenta, se analiza y se mejora ese proceso. ¿Okay? Vamos a ver la diferencia que hay entre usar una descripción del proceso, o sea, una redacción, versus utilizar un diagrama. Vemos ahí en pantalla, a la izquierda, la descripción, utilizando solo texto, de, por ejemplo, cómo se fabrica un dispositivo médico, específicamente aquí, un catéter, ¿verdad? De forma muy puntual, se están describiendo 10 pasos. 10 pasos que de pronto, ¿verdad? Si yo me distraigo, podría ser que me brinque uno de los pasos o que no entienda la redacción, mientras que ese mismo proceso, si yo utilizo un diagrama, que es lo que tenemos a la derecha, esos cuadritos, rombos, flechas, ¿verdad? De pronto me permiten ver de forma más puntual, más sencilla, cómo es el flujo del proceso en ese paso a paso. Inclusive aquí se pueden utilizar simbologías como las que vemos abajo. Cada una de estas pues tienen un significado específico, pero de pronto la gente, digámoslo así, hasta tiende a prestar más atención usando un diagrama que leyendo un texto. Por ejemplo, ¿verdad? En la fabricación de un catéter, el proceso industrial es cortar, ensamblar, limpiar y esterilizar. El diagrama de proceso nos va a mostrar dónde se inspecciona, dónde se controla la calidad y dónde hay riesgo para el paciente. Y esto no se puede observar si lo viéramos solamente en texto. Sin el diagrama no hay control real del proceso. ¿Okay? Obviamente este es un diagrama súper sencillito, ¿verdad? Para efectos nada más de ir introduciendo el tema. Pero en la medida en que sea más compleja el tipo de producto, de dispositivo que se esté fabricando, de requerimientos, obviamente el diagrama va a ser un poquito más amplio, pero vuelvo y repito, va a ser mucho más sencillo entender el proceso y detectar esos puntos críticos, cosa que no ocurre si usamos solamente prosa o texto. Estos son algunos de los símbolos que se utilizan. Cada uno de ellos, llamémoslo así, es un lenguaje. Si se utiliza un círculo, esto representa una operación. Si se utiliza un triángulo invertido, esto representa almacenaje. Si se utiliza un cuadrado, es inspección, una flecha es transporte. Y al menos aquí solamente pues vemos 6 símbolos, no son los únicos, pero sí los de mayor uso. Algunas actividades que se representan. Profe, perdón, disculpe que le interrumpa. En la imagen anterior, Sí. eso que dice actividad combinada, veo que Ajá. es un cuadrado y un círculo. ¿A qué se refiere? ¿Como inspección de operación? Es que cuando ocurren, esto es un ejemplo, porque de hecho yo podría combinar otros de los símbolos, o sea, poner uno encima del otro. Significaría Ah, que tal vez dentro del proceso hay que hacer 2 tareas o 2 acciones a la vez. Entonces, en lugar de ponerlos separados, se pone uno encima del otro. entonces no tiene nada que ver la figura con la otra. La figura con la otra. Perdón, es que no le estoy entendiendo. Digamos, el Ok, cuadrado sí, como, quedamos claros ajá. de que el círculo es operación, por ejemplo, y el cuadrado es inspección. Cuando yo tengo esta que está abajo, que dice que es una actividad combinada, en el diagrama, si esto aparece, es porque hay que hacer una operación y a la vez inspeccionar esa operación. Ah, ok, entonces sí se refiere haciendo referencia a esas dos combinadas. Sí, 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 correcto. Ah, ok, listo, gracias. Con todo gusto. Ahora, incluso
inclusive, esto es un ejemplo nada más, ¿verdad? Donde está mezclado operación e inspección, pero perfectamente yo podría colocar, digamos, inspección y almacenaje. Entonces ahí sería el triángulo invertido dentro del cuadrado. Todo Ah, ok. de la particularidad que se está describiendo. Digamos, no hay un manual específico ni siquiera para un tipo de dispositivo médico, porque inclusive cada empresa tiene su proceso, tiene su forma de operar. Entonces puede hacer que la manera en que se confecciona un catéter en una empresa no necesariamente sea la misma forma en que se hace en otra. Entonces probablemente los diagramas que ambas utilicen sean distintos, pero todo va a depender del conocimiento, las regulaciones, ¿verdad? Y los controles que a lo interno ellos generan. ¿De acuerdo? Sí, profe, ahora sí le entendí más bien, gracias. Con todo gusto. Ok, entonces les decía, actividades que se pueden representar con símbolos dentro de los diagramas de procesos productivos, un montón, pero por lo menos estas que tenemos acá, ¿verdad? Son dos grandes categorías. Tenemos los símbolos complementarios y los símbolos básicos. En símbolos complementarios son cuando queremos, eh, por ejemplo, representar en el diagrama dónde inicia y dónde termina, dónde hay entradas o dónde hay salidas, dónde hay documentos que consultar o que generar, dónde hay bases de datos que alimentar o consultar, dónde hay que tal vez sostener, ¿verdad? Algún dispositivo, alguna pieza, dónde hay que conectar algo. Y si son símbolos básicos, hacemos referencia a actividades como operación, transporte, almacenaje, demora, inspección o proceso. Aquí para ampliar un poquito más, ¿verdad? Cada uno de estos símbolos, decíamos en el caso de la operación, se va a representar con el círculo, representa las etapas principales del proceso, se crea, se cambia o se agrega algo, representa una transformación del producto. Ejemplos, si hay que cortar un tubo, entonces voy a representarlo con el símbolo que vemos en pantalla, que es un círculo. Si hay que ensamblar un conector, conformar, embutir, montar o desmontar, por mencionar algunos casos, igualmente se utiliza dicho símbolo. Si hay dentro del proceso que transportar, se utiliza la flecha. Esta me va a representar el movimiento del producto o de material de un lugar a otro. Va a indicar el traslado con diferentes métodos y medios. Ejemplo, llevar piezas del área de corte al área de ensamble. Eso es un transporte. Aquí puede aplicar para movimientos, llamémoslo así, manuales, ¿verdad? Hechos por una persona que se tenga que levantar de su silla, movilizarse hasta otra área, eso es transporte. O si fuera que está en funcionamiento algún equipo, alguna maquinaria, una carretilla, pero todo lo que represente movimiento. Almacenaje, el triángulo invertido, se produce cuando algo permanece en un sitio sin ser trabajado, esperando una acción en posterior. Este puede ser temporal o permanente. El producto aquí va a estar detenido y guardado de forma controlada. Ejemplo, catéteres en cuarentena antes de inspección final. La demora, que es este símbolo, se da cuando las condiciones no permiten o no requieren una ejecución inmediata de la próxima acción planificada. Esta puede ser evitable o inevitable. Tiempo muerto donde no se agrega valor. Un ejemplo, esperar por la aprobación de calidad, ¿verdad? Mientras que calidad no apruebe algún documento, de ahí todo está detenido, pausado. Hasta que eso ocurra, podemos continuar con el proceso. El cuadrado representa la inspección, se produce cuando los artículos son comprobados, verificados, revisados o examinados en relación con la calidad, sin que los artículos sufran ningún cambio. Ejemplo, la inspección dimensional del catéter. Decisión es un rombo súper importante, siempre va a estar acompañado de dos flechas, como vemos en pantalla, y de el sí y el no. Hago la salvedad, estas flechas pueden estar colocadas en cualquiera
de los ángulos o los vértices, ¿verdad? No es que tenga que estar en sí a la derecha y el no para abajo. Podemos colocarlo en cualquier orden. Va a depender del flujo o del movimiento que se le vaya dando al diagrama cuando se está construyendo. Es una actividad mediante la cual se realiza una elección entre un sí, o sea, continuar con el proceso, o no, devolverse al flujo. Generalmente implica una pregunta que tiene como respuesta sí o no. No lo puse acá, pero esa pregunta se tiene que escribir adentro del rombo. Por ejemplo, creo que más adelante tengo por ahí unos casos, pero podría colocar la preguntita, ¿el producto está correctamente sellado? Entonces, sí o no, ahí no hay puntos medios. También está esta otra simbología, rectángulos sencillos o el rectángulo de abajo que tiene unas líneas paralelas. Esto representa proceso para el primer escenario o subproceso para el segundo. El proceso se usa cuando una operación crea, altera, transfiere o elimina algo, o incluso para las operaciones de verificación. Mientras que la que está abajo es el subproceso, cuando una sección se considera una sola operación para el objetivo. Esta, la operación combinada, un poquito de lo que antes desarrollábamos a raíz de la consulta de la compañera, cuando se desea indicar actividades conjuntas por el mismo operario en el mismo punto de trabajo. Inicio y fin, ¿verdad? Todo diagrama tiene que empezar sí o sí por regla con este símbolo que yo le digo, parece como una cápsula, ¿verdad? Siempre va a empezar con este símbolo y adentro se escribe la palabra inicio, y cuando ya todo el diagrama está hecho, se tiene que colocar igualmente otro símbolo al final con la palabra fin. Es otra forma de guiar a quien lo vaya a leer o a interpretar acerca de dónde empieza y dónde termina. Luego tenemos el romboide, ¿verdad? Que es para representar entradas o salidas de materiales o de información, datos o materiales que entran o salen del proceso. Ejemplo, órdenes de producción o resultado de pruebas. También tenemos este otro símbolo cuando es uno solito, ¿verdad? Es cuando se genera un documento o un registro. O bien cuando se necesita uno como parte o para completar un proceso. Pero cuando vemos varios, como es la que está abajo, es cuando hay que consultar o alimentar varios documentos o varias hojas o varios registros. Este, que es el cilindro, representan las bases de datos cuando hay que usar o alimentar bases de datos existentes y accesibles por el operador con el fin de satisfacer algún proceso. El triángulo normal representa la actividad de sostener. Es usado en los diagramas bimanuales para indicar que la mano está sosteniendo alguna pieza en un tiempo determinado. También se interpreta como el punto donde algo se mantiene o se valida antes de continuar. Ejemplo, la aprobación del supervisor de calidad. Y muy importante, indiferentemente de la simbología que se estén usando, todas deben estar unidas a flechas que se conocen con el nombre de conectores. Es decir, ningún símbolo puede quedar, llamémoslo así, suelto o flotando en el aire. Todos tienen que estar unidos por flechas. Hay una gran cantidad, ¿verdad?, de tipos de conectores, como vemos en pantalla, que precisamente permiten guiar la lectura o la interpretación de ese diagrama. En síntesis, los diagramas de procesos productivos van a representar todas las actividades de un proceso industrial usando símbolos estándar. ¿Qué es lo que van a mostrar? El flujo del producto, actividades con o sin valor agregado o puntos de control. ¿Cuándo se puede aplicar? Cuando haya necesidad de analizar o de mejorar procesos industriales, en estudios de productividad, de calidad o de Lean, y son bastante utilizados precisamente en industria médica. Vamos con el segundo tipo de diagrama de proceso, de operación.
Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, holguras y materiales que se usan en un proceso de manufactura o de negocio, desde la llegada de la materia prima hasta el empaque del producto terminado. Describe la entrada de todos los componentes y subensambles al ensamble principal. Muestra detalle de ajustes, tolerancias y especificaciones a simple vista. Por cierto, al final del material vamos a ver un cuadrito comparativo de todos los diagramas para que quede todavía más claro cómo se diferencian. ¿Cómo puedo utilizar este tipo de diagrama? Bueno, cuando es necesario indicar el flujo general de los componentes de un producto y cómo cada paso se muestra en la secuencia cronológica adecuada. El diagrama en sí es una distribución de planta ideal. Desarrolla nuevas distribuciones y mejora las existencias. Es útil al promover y explicar el método propuesto. Este es un ejemplo de diagrama. En síntesis, este particular, ¿verdad? Los diagramas de procesos de operaciones son una versión simplificada del diagrama de procesos productivos que fue el primero que vimos. O sea, este es más sencillo, más puntual. ¿Qué muestra? Solo operaciones e inspecciones, nada más. No incluye transportes, demoras ni almacenaje. Podríamos decir que este es un poquito más simplificado, más pequeño, más simple, más puntual que el anterior. El anterior es más global, más amplio. Este no incluye, sirve para analizar cómo se transforma el producto, se enfoca en el valor agregado, cuándo se puede aplicar, cuándo se requiere estudiar cómo se fabrica el producto y en análisis técnicos y de manufactura. El tercer diagrama se llama diagrama de flujo de proceso. Este es una secuencia gráfica de todas las operaciones, los transportes, inspecciones, esperas y almacenajes que ocurren dentro del proceso. Usos: proporciona una imagen clara de todos los acontecimientos del proceso, ayuda a mejorar la distribución de los locales y el manejo de los materiales, disminuye las esperas, estudia las operaciones y otras actividades, compara métodos y elimina el tiempo improductivo. Este es un ejemplo, vean qué diferente, ¿verdad? No es que exista, por así decirlo, una plantilla, ¿verdad?, específica para los diagramas. Mucho va a depender del conocimiento y también pues del gusto, llamémoslo así, de quienes lo elaboran, pero sí son una referencia bastante funcional a la hora de desarrollarlos. Este tipo de diagrama representa la secuencia lógica de actividades, combinando acciones productivas y administrativas. ¿Qué lo caracteriza? El uso de rectángulos, rombos y flechas, y puede incluir decisiones. ¿Cuándo aplicarlo? Para documentar procedimientos, para procesos productivos y administrativos, y para manuales y auditorías. El cuarto diagrama, diagrama de flujo, este es el más conocido. Es la representación gráfica del algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como la programación, la economía y procesos industriales. Representa los flujos de trabajo paso a paso de negocios y operaciones de los componentes en un sistema. Es un diagrama de actividades que muestra el flujo de control general. Los usos. El propósito de este diagrama es modelar un proceso de flujo de trabajo. Una operación acá es un servicio proporcionado por un objeto que está disponible a través de una interfaz. Una interfaz, a su vez, es un grupo de operaciones relacionadas con la semántica. Este es un ejemplo de diagrama de flujo. Vean cómo van siendo un poco diferentes, ¿verdad?, la manera en que se pueden desarrollar o crear. Este, en síntesis, diagrama de flujo, también se le conoce con el nombre de flujograma, hasta inclusive fluxograma. Es un tipo de diagrama, generalmente es el más general y visual de todos. Muestra los pasos del proceso, las decisiones, las entradas, las salidas. ¿De cómo se diferencia con el anterior? Bueno, son prácticamente lo mismo, pero este es más simple y explicativo.
Se puede aplicar para capacitaciones, para explicaciones rápidas y para procesos administrativos o básicos. Y por último, el diagrama bimanual, que este sí es bastante particular. Bimanual, bueno, este muestra los movimientos hechos por la mano izquierda y la mano derecha, indicando la relación que hay entre ambas. Sirve para estudiar operaciones repetitivas y la inspección viene por ser operaciones. Usos. Permite llegar a conocer a fondo los pormenores del trabajo y estudiar cada elemento en sí y en relación a los demás. Se aplica a una gran variedad de trabajos de montaje, elaboración de máquinas y trabajos de oficina. Y a través de él se logran economías considerables y se logra disminuir la cantidad de movimientos que se consideren innecesarios o que no aporten valor. ¿Cómo se construye uno de estos diagramas? Este particularmente es una lista de acciones que hace mano izquierda versus mano derecha. Por ejemplo, en mano izquierda, estudiar el ciclo de las operaciones varias veces antes de comenzar las anotaciones. O sea, no es que a buenas y primeras vamos a hacer la lista, sino que hay que hacer todo un proceso de observación para corroborar cada detalle, porque inclusive a veces hay movimientos que podrían pasar desapercibidos o que de pronto no se consideran necesarios, y aquí la idea que estamos buscando es estandarizar para que indiferentemente del operario que realice las tareas lo haga igual. Así que aquí se registra una sola mano cada vez, se registran algunos pocos símbolos y el momento de recoger o de asir otra pieza al comienzo de un ciclo de trabajo se presta para iniciar las anotaciones. En cuanto a la mano derecha, también se registran las acciones en el mismo renglón. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Las acciones aquí tienen lugar sucesivamente, deben registrarse en renglones distintos. Hay que procurar el registro de todo lo que se hace o todo lo que hace el operario y evitar combinar las operaciones con transportes o colocaciones a no ser que ocurran realmente en el mismo tiempo. Vean este ejemplo. Voy a ampliarlo para que se entienda mejor. Quiero que vean que en esta columna de la izquierda están el control, ¿verdad?, de los movimientos, o en este caso de los tiempos que ejecutó la mano izquierda, y a la derecha los que ejecutó la mano derecha, precisamente, ¿verdad? Se colocan pues algunos símbolos. En este caso particular, este es un diagrama que muestra el ensamble de un lapicero. Entonces vean qué curioso, si le dan una ojeadita, ¿verdad?, a la cantidad de actividades. En este caso, la mano izquierda prácticamente, ¿verdad?, la tarea principal es sostener el cuerpo del lapicero, mientras que la mano derecha realiza tareas mucho más diversas. Y aquí también otro dato es que se van registrando cuánto tiempo, en este caso son segundos, por cada movimiento, tanto en mano derecha como en mano izquierda. En síntesis, este diagrama muestra movimientos de ambas manos durante una operación que analiza pues movimientos simultáneos, tiempos muertos, ergonomía, cuándo se puede aplicar para mejorar métodos de trabajo en estaciones manuales y para reducir la fatiga de los tiempos. Un diagrama, dicen por ahí, es una fotografía con la que podemos analizar el estado actual de un proceso y a partir de ahí mejorarlo. Y por aquí era lo que les decía hace un ratito, una pequeña tablita comparativa que nos permite ver las diferencias de los 5 tipos de diagramas. A la izquierda tenemos el nombre de los diagramas, en el centro tenemos el enfoque y a la derecha tenemos generalmente a dónde se puede aplicar. En el caso del diagrama del proceso productivo, tiene un enfoque mayor al flujo completo del proceso. Esto a nivel industrial funciona muy bien. El diagrama del proceso de operación tiene un enfoque en operaciones e inspecciones a nivel técnico.
El diagrama de flujo de proceso muestra secuencias lógicas. Aquí tiene un nivel mixto, o sea que puede ser aplicado tanto al industrial como al técnico. El flujograma tiene un enfoque de explicación visual para un nivel más básico, y el bimanual en el enfoque es precisamente el movimiento de las manos del operario. Ya esto es un nivel de detalle muy fino, muy fino. Ahora, si uno se pregunta, ¿y cómo saber cuál aplicar? Depende de lo que queramos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podríamos decir que haciendo estas simples preguntas nos ayudaría a tener claro cuál aplicar. Por ejemplo, ¿quiero analizar el proceso completo? Si la respuesta es sí, entonces voy a trabajar con un diagrama de procesos productivos. Si la pregunta es, ¿quiero estudiar cómo se fabrica algo? Entonces voy a trabajar con diagramas de procesos de operación. Si lo que quiero es documentar un procedimiento, voy a trabajar con diagramas de flujo. Si lo que quiero es explicar o capacitar a alguien, voy a trabajar con flujogramas. Y si lo que quiero es mejorar movimientos del operario, voy a trabajar con diagramas bimanuales. ¿Ok? ¿Se va entendiendo, chiquillos? Bueno, chiquillas. ¿Ok? Bien. Le decía a una compañera antes, fuera de la grabación, que para el día de hoy tenemos 2 videos adicionales que necesito que ustedes puedan ver. Este primer video que estamos viendo en pantalla es la forma en la que ustedes pueden confeccionar a través de Microsoft Word un diagrama de flujo. Ahí viene el paso a paso, son videos cortos, relativamente cortitos. Yo recomiendo que los vean, que puedan tomar nota, puede hacer que haga alguna preguntilla de examen como para comprobar que vieron los videitos. El segundo video es también para hacer diagramas de flujo, pero aquí utilizando otro programa que se llama Visio. Hago la salvedad. En el caso de Microsoft Word, ¿verdad? Es una herramienta que, llamémoslo, o digamos que mayormente está accesible para la mayoría de las personas, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de esta otra aplicación que se llama Visio, mira, no le puse el título, voy a ponerle el titulillo a estos 2 videos para que no se me pierdan. Ahorita lo voy a hacer. Este que es para de Visio es una aplicación de paga, ¿verdad? Entonces tampoco quiero que se vayan a poner ahí a buscar el bendito programa y, ay, hay que pagarlo. No, no, no. Podría ser que encuentren por ahí, si quieren travesear un poquito más a fondo, alguna opción de uso de prueba, ¿verdad? Que a veces se habilita por 30 días gratis. Generalmente en las empresas, la mayoría tienden a estar disponibles para pagar la licencia de Visio, ¿verdad? Pero sí es importante que al menos ustedes conozcan 2 herramientas que son bastante utilizadas para este tipo de trabajos, que son la diagramación, ¿verdad? De procesos o de actividades. Muy importante, ¿verdad? Puede hacer que cualquiera diga, pero yo puedo aprender a hacer esto en papel y lápiz. Sí, claro. Lo que pasa es que sabemos que hoy todo es digital, ¿verdad? Entonces, al menos les va a quedar esta actividad para que puedan reforzar un poquito conocimientos acerca de cómo se pueden confeccionar si no lo saben ya, obviamente, y si el día de mañana tienen la oportunidad de participar en la generación de un diagrama para la empresa, que sepan entonces qué tipo de programas podrían usar para dicho fin. ¿Alguna preguntita, un comentario o aporte? Todo va bien, profe. Ok, perfecto. Entonces, esto es lo que tendríamos para esta clase. Hoy es un poquito más cortita de lo regular, precisamente para que tengan el chance de ver esos videos, ¿verdad? Adicionales, para que puedan tomar las notas que ustedes consideren apropiadas para este fin. El examen ya está disponible, ¿verdad? Muy importante que estén ahí bien pendientes de las fechas. De hoy en 8, si Dios lo permite, cierra este examencito. Ahí lo vemos en pantalla, siempre a las 12 del mediodía, como ya estamos acostumbrados a trabajar. Igualmente, si surgiera alguna situación, alguna consulta en el transcurso de la semana, pues ya saben que me pueden contactar a través del correo de email. Así que si todo está clarito, si no hay alguna pregunta
protocolo. Sería todo por hoy, chicas. Nos estaríamos viendo la próxima semana si Dios lo permite. Saludos a los compañeros y compañeras que ven la grabación posteriormente. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Con gusto, buenas noches.